buenos días. Estaré empezando un video principal para la clase de control estadístico, cuarto semestre. Y vamos a empezar primero con lo que es un histograma. Esta es una prueba para ver si es que me guarda bien el audio, porque tengo esos audífonos que los había probado. Y a ver cómo sale. Primero vamos a abrir. Aquí ya tengo. Aquí están mis datos por si quieren saberlos. Domínguez González Alfredo. Este es para estos videos. Bueno, este video va a ser para la presentación de la unidad 1, que básicamente es mi calificación. ¿Qué es un histograma? Un histograma es una representación gráfica y distribución de un conjunto de datos. Es un tipo de gráfico de barras que muestra la frecuencia o el número de ocurrencias de valores dentro de un intervalo determinado. Los histogramas se utilizan comúnmente para visualizar la forma, la tendencia y la dispersión de los datos, lo que ayuda a comprender su distribución. ¿Para qué se utiliza un histograma? Para visualizar la distribución de los datos. El histograma ayuda a entender si los datos siguen una distribución específica, como una distribución normal, sesgada, uniforme, etc. Sirve también para detectar los patrones o irregularidades. Permite identificar valores atípicos o outliers que desvían significativamente de la tendencia central. Sirve también para observar la simetría o el sesgo. Un histograma puede mostrar si los datos sesgados hacia la izquierda, colas más largas a la izquierda o hacia la derecha, colas más largas a la derecha. Esos son los tipos que hay de distribuciones dentro de un histograma. Existe distribución normal, que es la que nosotros o como cualquier persona que está haciendo pruebas o análisis de datos, eso es lo que quiere llegar, que es una distribución simétrica con la mayoría de datos cerca de la media, formando esa típica campana que vamos a ver o vamos a intentar ver si lo podemos conseguir en esos ejemplos con los datos que nos brindaron. Distribución sesgada a la derecha, la cual distribución está más extendida a sus valores más altos. También está la distribución sesgada a la izquierda, la cual distribución está más extendida a sus valores más bajos. Esto quiere decir derecha izquierda, que derecho, cuando acomodamos una gráfica, siempre del lado izquierdo abajo va a estar, siempre como en el plano cartesiano, va a estar la gráfica donde va a iniciar el lado 0 y se va a ir extendiendo hacia la derecha. Entonces, cuando está sesgadas de derecha, quiere decir que la mayoría de los datos obtenidos caen en el rango de los rangos altos, que es la derecha. Y distribución sesgada de izquierda quiere decir que los datos más bajos, o sea, más cerca del 0, o puede ser en otros casos números negativos, están yéndose más a la izquierda. Que quiere decir que eso es como en cualquier gráfico puede ver la barra más alta. Y también la última sería distribución uniforme. Los datos están distribuidos de manera bastante uniforme a través de todos los intervalos. Eso quiere decir que dentro de toda la gráfica va a estar los valores ligeramente unos encima de otros. Todos estos vamos a ver si es que se llegan a visualizar en los ejemplos que tenemos, y si no, pues vamos a analizarlos. El primero es un ejercicio de herramientas de agilidad. Esto es de una empresa médica que produce cáteres que requiere probar un nuevo producto, un catéter reservorio, que es un catéter interno subcutáneo, usado para la implantación quirúrgica, para lo cual requiere realizar una validación con un primer lote de 125 unidades. Tenemos que nosotros realizar un histograma con las siguientes 3 dimensiones y determinar conclusiones basadas en los datos. Las especificaciones es el diámetro interior, 25 milímetros, uno más, uno menos, un milímetro más o menos, es decir, más arriba, que puede ser 26 milímetros, o uno menor, que puede ser 24 milímetros. El diámetro, lo principal fue para el diámetro interior. Al siguiente es el diámetro exterior, que son 38 milímetros, que tiene que ser un milímetro igual, mayor o menor, que sería 37 o 39. Y la longitud debe ser de 5 centímetros. Esto ya cambia en comparación a los demás, que puede ser 3 milímetros más o 3 milímetros menos, que en este caso sería 65.3 o 64.7. Abrimos esta información de datos en Minitab. Yo ya lo tengo abierto anteriormente. Si nos vamos, datos, los catéter, aquí se puede ver que estoy haciendo unas pruebas antes de empezar con el video. Pero para
ahorita estás viendo la información. Lo que vamos a hacer es el diámetro interno. Aquí están todos los datos del 1 al 125, que es lo que decía, 125 muestras para tanto diámetro interno, diámetro externo y la longitud. Para hacer un histograma hay varios herramientas que podemos utilizar dentro de la aplicación Minitab. La versión la que yo tengo o con la que yo cuento es la versión del 18. Para empezar con esta, podemos empezar con una gráfica. Buscamos donde dice histograma, lo abrimos, nos va a decir siempre con ajuste, con grupos, con ajuste y grupos. Ahorita en este caso va a ser uno sencillo para estos tres conjuntos de datos, que va a ser con ajuste. Como podemos ver, ya está tomando automáticamente los datos que tenemos en la gráfica, que es diámetro interno, diámetro externo y la longitud. Aquí la mayoría de ajustes, pues en esos casos no se requiere moverle algo más necesario a lo que nosotros necesitamos, ya que automáticamente con los datos que tenemos Minitab ya lo consigue. A ver, permítame un momento. Ok, automáticamente nos detecta los datos que tenemos ya por el título, que sería diámetro interno, diámetro externo y la longitud. Aquí, como puedes ver, se quedó C1, C2, C3, al igual que en las tablas. Entonces, lo que estaba diciendo anteriormente es que no necesitamos moverle mucho en estos casos, ya que lo que queremos ya automáticamente Minitab nos lo va a dar. Ahorita en un momento lo que vamos a ver, estoy mostrando las configuraciones que yo tengo antes de revisar la gráfica. Si en una ocasión específica ustedes ocupan algo, lo pueden mover aquí sin ningún problema. Entonces le damos, allá checamos que todo tomó los datos que necesitamos, le damos a aceptar. Normalmente tarda un poco porque toma aquí está haciendo por los cálculos. Como podemos ver, aquí hizo un histograma para el diámetro interno, diámetro externo y la longitud. El diámetro interno, como podemos ver los valores, aquí nos muestra automáticamente al poner el ratón encima de la barra. Como pueden ver, el valor 19 clase toma ciertos rangos y los representa en la barra. En este caso, vemos la gráfica, vemos la campana de Gauss. En algunos casos, pues siempre se va a hacer, no siempre va a ser exactamente como muestra que el dato en la media siempre va a ser lo más alto. Puede haber casos que sí, puede haber casos que no, como pueden ver aquí. El diámetro interno, eso es para el diámetro interno. La media es de 25.7, desviación estándar 0.5. La n significa la muestra, que son, como dije anteriormente, 125. El diámetro externo es para esta gráfica y también para la longitud sería para esta última. La desviación estándar se muestra mayor en la longitud. Eso quiere decir que, por ejemplo, en esta barra, si es que me muestra los datos, valor 23, clase 66.25, 6.65 es el que más salió, que en este caso salió 23. Estos histogramas nos ayudan para identificar si la hipótesis nos muestra, como dice el problema, si están cumpliendo con las especificaciones, que es un milímetro. En la mayoría de casos se ve que sí. La desviación estándar quiere decir que qué tanto los datos van a estar. Bueno, la desviación estándar nos muestra que si la desviación estándar es mayor, es alto, quiere decir que los valores no están dentro de la media. Y si los datos, como en el caso del diámetro externo, son bajos, muestra, como aquí lo podemos ver, que la mayoría de datos están en la media, que sería entre 37.8 y 38. Eso quiere decir que la probabilidad de que uno de los catéteres entre el rango requerido sea de 37.8 a 38.0. En caso de aquí se puede ver que se pierde bastante más. Por eso aquí es que en la longitud la desviación estándar es mayor. Esto es para hacer un histograma básico. Entonces cerramos. Eso si eso lo queremos guardar o si desea guardar en otro archivo. Entonces damos otra vez esta a gráfica. No, ¿dónde era? Permíteme.
estadísticas básicas, resumen gráfico, variables, diámetro interno, diámetro externo y longitud. El nivel de confianza quiere decir qué tan probabilidad queremos de que esté los rangos dentro de la media. Normalmente se usa 95%, que es el estándar, pero en estos casos, por ejemplo, los catéteres u objetos, en este caso catéteres, que son objetos quirúrgicos, equipo médico, se necesita mayor nivel de confianza porque cada vez que baja, aunque sea muy mínimo, puede poner en riesgo pues la vida de las personas. Entonces aquí en este caso, como explicó el profe, lo vamos a poner a 99%. Le damos en aceptar y otra vez está tomando. Ok. Aquí está el informe de resumen de longitud. Como pueden ver, a comparación del otro, ya no solamente nos muestra la gráfica, el histograma, que es en este caso, nos muestra más a detalle la prueba de normalidad de Anderson-Darling. ¿Qué es? Aquí lo tengo en los apuntes. La prueba de Anderson-Darling es una prueba estadística que evalúa si una muestra proviene de una distribución normal. Se basa en la comparación entre la distribución empírica de los datos y una distribución normal teórica. El resultado de la prueba es un valor de P. Si el valor de P es bajo, por ejemplo, menor que 0.05, se rechaza la hipótesis. La hipótesis nula de los datos. Los datos que siguen una distribución normal. Entonces, como acabamos de ver, si el valor de P es bajo, 0.05, se rechaza la hipótesis nula de que los datos siguen una distribución normal. Entonces vamos a ver aquí, por ejemplo, en el resumen de longitud, el valor de P es 0.8. ¿Eso qué quiere decir? Como leímos ahorita hace unos momentos, si el valor de P es bajo, por ejemplo, menor que 0.05, se rechaza la hipótesis nula de los datos que siguen distribución normal. Vamos a ver toda la información. Ahí está. Creí que por un momento se trabó. Vamos a ver aquí. A ver si me carga la información porque como que a veces si quiere cargar otra vez, ¿no? Pero además podemos ver que los intervalos de confianza están entre la media, que sería 66.2, y en la mediana está entre 6.2 y 6.4, que sería 66.3. Intervalo de confianza de 99% para la media. Aquí están estos rangos, 65, 66. Esto es solamente en longitud. Aquí está el informe de diámetro externo, que quiere evaluar 0.3. Y aquí está el resumen del diámetro interno, para el diámetro interno, perdón. Que como podemos ver, la versión estándar es 0.5. Aquí podemos ver todos los datos necesarios. Como podemos ver en estas gráficas, lo que se mira es que los valores que están dentro y los que quedan fuera. Lo que quiere ver la simetría, quiere ver hacia qué tan desviada está los valores de la gráfica hacia la media, si van hacia un lado o hacia un otro. Lo que estamos viendo aquí son los valores mínimos y los valores máximos, tan como si estuvieran divididos en cuartos. Por ejemplo, esos valores que están fuera de la forma de campana que mencionaba anteriormente son los datos que no, los que están fuera son los datos que no nos sirven. Los que más nos sirven son los que están aquí adentro. Los que, a ver si, según dejando el mouse aquí, el ratón funciona, pero parece mi computadora no puede cargar estos datos. No me deja. Estamos viendo todos los datos. Esto quiere decir
que hay muchos valores en este caso, en el último que checamos de diámetro interno, tiene que ser 25 milímetros, tiene que ser uno más, uno menos, entonces el rango tiene que ser de 24 a 26. Aquí tenemos del 23 al 26. Entonces los datos que están aproximadamente desde aquí hasta aquí son los que están dentro de la gráfica. Por ejemplo, aquí los rangos que están del 23.835 son los que están afuera. Y aquí, del que está en el 26.125. Aquí, perdón. Este que está de valor 5, clase, está entre 25.835 a 26.125. Estos valores, algunos quedan afuera, como pueden ver. Aquí como se muestra en esta barra, los que están afuera, los que están arriba del 26, son los que quedan fuera. Con esto concluimos la información dada dentro de esta gráfica. Igual, al momento que si quieres otra vez verlos, aquí se puede mostrar. Ahora podemos ir con la siguiente. El ejercicio 2. Una empresa que fabrica rines de aluminio requiere aprobar un nuevo rin de 17 pulgadas, para lo cual requiere realizar una validación con un primer lote de 125 unidades. 125 unidades son la muestra. Tenemos que realizar un histograma de las siguientes dimensiones y determinar conclusiones basadas en los datos. Las especificaciones son que el diámetro tiene que ser de 17 pulgadas, tiene que ser más o menos 0.05 pulgadas. En este caso sería centésimas de pulgadas, que sería 17.05 o 16.95. De 16.95 a 17.05, dentro de esos valores son los valores que para nosotros o para esta fábrica de rines está aprobado. El ancho exterior debe ser de 8 pulgadas. Aquí se reduce más el rango que hay, que es 0.25. 0.0.25, que serían 8.025 o 7.925, que serían 925, que esos son los valores en los cuales están aprobados. Entonces vamos a abrir la gráfica. Aquí ya lo traigo abierto. Aquí está, diámetros. Déjame lo expandir para que se vea un poco más. Diámetro de rin y lo ancho de rin. Aquí están todos los valores que se tomó de la muestra. Entonces, nuevamente hacemos lo que se hizo con el otro ejercicio, que sería de gráfica. Hacemos histograma con ajustes, aceptar. Diámetro de rin, el ancho de rin. Van a ser dos gráficas porque son dos valores distintos. Vamos que cargue. Aquí están los histogramas. Como se puede ver, el ancho de rin es el que más queda. La mayoría de los datos quedan desviados en la izquierda, pero hay una gran. La media es entre 7.92. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que muchos de los datos están dentro del rango que nosotros necesitamos. Pero hay otros que es del 0.225 al 65 que quedan fuera. Definitivamente estos son los valores que no queremos, al igual que en el rin. Aquí en el rin está más disperso porque son más valores que están dentro y fuera del rango. Son más valores dentro de un rango. Aquí se puede ver. Entonces ahora vamos a hacer, como hicimos anteriormente, una gráfica más al detalle. Estadística, resumen gráfico. Variables. En este caso, no
Si ustedes quieren mover el nivel de confianza y como en el anterior, en este caso yo se lo voy a poner 0.99. Pero dependiendo de lo que se pida o lo que el cliente pida o lo que ustedes requieran al momento de analizar los datos, de que el nivel de confianza esté dentro de, puede ser 95, 93, ya ustedes lo podrán variar dependiendo. Pero en este caso lo vamos a poner a 99. Aquí están los dos. Aquí está el programa nominal de Arneson-Narling. La simetría de kurtosis, que es ser qué tanto se desvía. Aquí, como en el ejercicio anterior, podemos ver qué datos son los que tenemos. El mínimo y el máximo. Para el diámetro del ring, en el ejercicio nos pedían que el ring estuviera entre 16.95 o 17.05. Y aquí como podemos ver, el intervalo de confianza para el 99% de la media es de 7.02 a 17.018. Aquí es el nivel de confianza 99%, que es aquí lo que muestra. Es para la mediana. Aquí podemos sacar que el valor de P es mayor a 0.431. Esto es lo que quiere decir que en esta gráfica los rines, la mayoría de la muestra, pues quedan dentro del rango. Compone medianamente la gráfica de Gauss, pero la media sigue siendo un poco es mínimamente asimétrica. Bueno, es ligeramente se desvía completamente. Perdón, se desvía ligeramente, como se puede ver aquí en la gráfica, en el diámetro del ring. Ahora, el informe del ancho del ring, aquí podemos ver los siguientes datos. Aquí la variancia es muy mínima, desviación estándar, son muy mínimos los valores. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver con esta? Que sí cumplen, la mayoría de las muestras cumplen con el requerimiento que es el diámetro, del ring. Casi la gran mayoría, igual que el ejemplo pasado, se cumplen estos dos requerimientos, que es el diámetro, aunque hay un mínimo. Hay un mínimo que se sale, 97.25, que es el que sale, que es el que me equivoqué, había mencionado anteriormente que era 99.25, pero realmente es 97.25. Entonces podemos ver que son ligeramente asimétricos. Los valores son muy mínimos para la muestra. Eso quiere decir que la mayoría van a caer en estos rangos. Básicamente que va a cumplir. En esos casos va a cumplir los requerimientos que pidió el cliente para los rines. Vamos con los nuevos ejercicios que son para el Gauge R&R, que aquí dice el Gauge R&R, Gauge Repeatability and Reproducibility, es una técnica de análisis utilizada en el ámbito de control de calidad y estadística para evaluar la precisión y consistencia de un sistema de medición. En otras palabras, se utiliza para determinar cuánto de variabilidad observada en los resultados de una medición es atribuible a la herramienta de medición, como un calibre, un termómetro, etc.
y a los operadores que la usan. Básicamente es un control para medir, para revisar algunas mediciones realizadas por estas personas. Esas personas deben ser entrenadas anteriormente. Aquí están los componentes de Gauge R&R. Repeatability, que es repetitividad, se refiere a la variabilidad que ocurre cuando un mismo operador mide el mismo objeto con el mismo equipo varias veces. Es decir, mide cuánta variación hay cuando el mismo operador usa el mismo equipo para realizar las mediciones repetidamente sobre el mismo objetivo. Reproducibilidad. Se refiere a la variabilidad que ocurre cuando diferentes operadores miden el mismo objeto utilizando el mismo equipo. En otras palabras, mide cuánta variación hay cuando distintos operadores realizan la misma medición con el mismo equipo. Los pasos para realizar un estudio de Gauge R&R. Selección de la muestra. Se seleccionan varios objetos de muestra, generalmente entre 5 y 10, que representa la variabilidad del proceso de producción. Selección de los operadores. Se eligen múltiples operadores, generalmente 2 o 3, que realicen las mediciones en los objetos seleccionados. Los operadores deben estar entrenados para usar el equipo de medición de manera consistente. Realización de mediciones. Cada operador mide los objetos seleccionados varias veces, por ejemplo 2 o 3 veces, utilizando el mismo equipo de medición. Análisis de los resultados. Los datos recolectados se analizan para determinar cuánta variabilidad es atribuible a la repetitividad, que es variación debido al equipo de medición, y cuánta a la reproducibilidad, variación debido a los operadores. El cálculo de Gauge R&R. El análisis de Gauge R&R generalmente involucra un análisis de varianza, ANOVA, para separar las fuentes de variabilidad. Los principales componentes de la variabilidad son variabilidad total. Es la variabilidad total observada en las mediciones. Variabilidad entre piezas. Es la variabilidad debida a las diferencias reales entre las piezas, objetos medidos. Variabilidad entre operadores. Es la variabilidad debido a diferencias entre los operadores al medir las mismas piezas. Variabilidad dentro de operadores. Repeatability. Es la variabilidad debido a las diferencias en las mediciones realizadas por el mismo operador en la misma pieza. El primer ejercicio es de ejemplo de Gauge R&R. Gauge R&R. Una empresa de manufactura tiene como objetivo determinar la variación del sistema de medición de una parte de un ensamble que es crítica y además tiene un índice alto de rechazo de la misma parte. Se realizó un experimento con 4 inspectores. Cada uno realizó mediciones de 15 piezas, las cuales fueron medidas 3 veces por cada inspector. Especificación de la parte: 18 milímetros más menos 0.05 milímetros. Esto quiere decir que se va a tomar la tolerancia en el rango entre 18 milímetros hacia arriba, 0.05, que es 18.05, y 17.95, que es menos. Aquí seguimos con Minitab para tomarlo, para seguir con el ejercicio. Ya está abriendo el archivo. Aquí está. Está run over. Como podemos ver, en total son 180 piezas, que también son partes, son 15 al parecer, y también son 4 operadores, que es Jesús, María, Pablo y Rosa. Entonces Jesús, María, Pablo y Rosa, Jesús, María y Pablo y Rosa. Que lo que hizo que se midieron 15 piezas, se midieron 3 veces.
por los 4 operadores. Cada operador, como se mencionó, se tiene que tener, cada operador que realiza este proceso o cualquier otro en general, se necesita que tenga experiencia o entrenamiento realizado anteriormente. Y aquí estamos las mediciones, los valores que los operadores obtuvieron, y aquí la referencia es la medida de la pieza. Aquí se puede ver las diferencias que hay. Y ahorita, para realizar el primer paso, que es como decía nuestro... ¿Dónde era? Aquí seleccionamos la muestra, seleccionamos operadores, selección de mediciones, análisis de los resultados. Aquí nos podemos apoyar. Pero el siguiente paso es evaluar la estabilidad. ¿Dónde está? Aquí está. Para evaluar tenemos que agarrar estos 3 datos: estadística, es evaluar la estabilidad. Tenemos que tomar estas 3 gráficas. Perdón, la herramienta es calidad. Quality Tools y nos vamos a ir Gauge. Herramientas de calidad. Vamos en estudio de sistema de medición, crear hoja de trabajo de estudio de RR para sistema de medición. Eso que nos dice, dice planear un estudio, PR del sistema de medición y crear una hoja de trabajo personalizada para recolectar datos. Aquí lo que necesitamos: partes. Aquí podemos configurarlo. Réplicas son 3, operadores son 4 y número de partes son 15. El número de operador es Jesús. María. María y Rosa. Eso me replica, número de partes, ahí está. Ahora seguimos. Vamos a aceptar. Se abre otra gráfica, que es lo que queremos saber. Son partes, son 15. Son réplicas, que son 3 piezas. Son 4 operadores. Y en total, que son las muestras, son 180. 180 veces es el resultado total de todas las mediciones. Cerramos esta ventana. Y ya la información que se quedó guardada. Ya con la información hecha anteriormente, ya podemos llegar a la linealidad. Lo que ahorita vamos a hacer va que para evaluar la estabilidad de resolución tenemos que regresar otra vez a la gráfica. Tenemos que tomar la estadística, herramienta de calidad, Capability Sixpack, normal. Llevamos la gráfica, calidad, Capability Sixpack, normal, medición, tamaño del grupo. Aquí me equivoqué. Aquí va a ser el tamaño de su grupo, va a ser 1. Aquí la especificación inferior y superior lo tomamos de la muestra con los que nos pidió anteriormente, que es de que nos pide que esté la desviación, que esté dentro de 0.05 más menos.
que eso que quiere decir que el 18 milímetros original va a estar, lo sumamos 0.5 y lo restamos, que sería en la parte inferior 17.95 y en la especificación superior 18.05. Le damos en aceptar y aquí ya podemos ver el informe de Capability 6-Pack del proceso para la medición. Nosotros lo que queremos ver es que los valores estén dentro del rango. Tenemos que ver si el valor es, como dice aquí, que es estable. Buscamos que sea estable. Como podemos ver en los móviles y en las gráficas, ya son estables los datos. La mayoría está dentro del rango. No se pierde mucho. Entonces ya con esto conseguimos lo que nos pide de estabilidad. Ahora lo que... Ok, aquí seguimos para obtener la... Perdón, para los pasos a seguir tenemos que medir la gráfica. Los datos que tenemos que ver si son lineales o no. Para hacerlo, vamos a estadística. Ay no, perdona profesor. ¿Se ve? Es mi gata. La voy a sacar. Se corta este video. Llegamos ahorita a la siguiente conclusión, que sería checar, revisar, perdón, permítanme, evaluar la resolución para hacer, ok, para revisar otra vez. Ahorita el siguiente paso sería determinar la linealidad. Para determinar la linealidad tenemos que llegar Minitab, estadística, herramientas de calidad, estudio de sistema de medición, estudio de unidad de sesgo del sistema de medición. Y después de ahí tenemos que tomar los números de parte para referencia, datos de medición y variación del proceso. Que hicimos parte, pues partes, referencia, datos de medición, pues medición. Aquí como, perdón, aquí como ser, pues aquí ya está escrito automáticamente. Ahora, la medición, variación de proceso es opcional, pues lo que quiera. Variación de estudio R del sistema de medición o 6 por desviación estándar histórico, que es lo que mencioné anteriormente, que era multiplicando por 6 si llegaba a superar es porque no cumple los requerimientos para seguir con este proceso. Entonces, le damos en aceptar. Acomodamos. Vamos a ver la regresión. El roto eran sets de 95. Aquí podemos ver más detallado cada una de las referencias. Aquí están los promedios, el sesgo, que es cuánto tanto se desvía, el sesgo del sistema de medición. Aquí los valores que buscamos. Aquí viene todo en promedio el sesgo, la probabilidad de que está si es menor a 0.05, que cumple los requerimientos de la hipótesis. Pero lo que a nosotros nos importa de todos estos datos pues la constante, la eficiencia de la linealidad. Como podemos ver aquí los valores son muy bajos. Eso quiere decir que pues de que pues es lineal, se desvía muy poco. Esto nos importa para pues, saber si la gráfica es lineal, que en este caso sí lo es. Entonces seguimos. Y así ahora tenemos que ya determinamos todos los puntos, ya preparamos el estudio de estabilidad, de resolución, la linealidad. Ahora queda determinar el R&R, repetitividad y reproductividad. Entonces, ahora en nuestros archivos, abrimos nuestro archivo
Disculpe, déjame cierro esto. Y ahora seguimos con estadística. Perdón, estadística, herramientas de calidad, estudio de sistema de medición. Aquí tenemos varios tipos de estudio de R&R. Aquí dice sistema de medición cruzado, evaluar la variación del sistema de medición cuando cada operador mide cada parte de estudio. El estudio de R sistema de medición anidado, evaluar la variación del sistema de medición cuando cada parte se puede medir solo una vez, como sea las pruebas destructivas. Estudio de RR sistema de medición expandido, evaluar la variación en su sistema de medida cuando es afectado por otros factores, además de la parte y el operador, como la temperatura y la ubicación. Esto se quiere decir que en algunos casos solo se puede medir una vez porque el objeto a medir se destruye, o en el anidado o en el expandido es que por el calor o por el frío ciertos elementos llegan a expandirse o contraerse, que ese también lo podemos usar en este caso, pero nosotros usaremos el más común, que es el cruzado, que dice evaluar la variación del sistema de medición cuando cada operador mide cada parte de estudio, que es lo que hicieron, que nuestros 4 operadores midieron 3 piezas distintas 4 veces. Entonces aquí damos cruzado. Número de partes, operadores, operators, datos de medición, pues medición. Aquí en ninguna configuración, si lo quieres agregar, cambiar, agregar más información, editar, tú lo puedes hacer si tú lo quieres o el cliente lo requiera, dependiendo en qué objetivo vas a realizar esta configuración. Aquí dice los límites, valores de estudio 6, instalar histórica, término de interacción alfa retirar. Eso es lo que se refiere, lo de la desviación de 95%, es decir 0.5%. Vamos a aceptar información de aquí está el intervalo de confianza, el nivel de confianza. Aquí podemos configurar, pero aquí lo vamos a dejar en este caso, así lo vamos a dejar. Le damos en aceptar. Y como podemos ver, aquí está el informe de sistema de medición ANOVA para sistema de medición para medición de ANOVA. Componentes de variación, mediciones por partes, pero pues en este caso ahí le puso parts. Gráfica por operadores, medición de operadores, gráfica de barra por operadores, interacción de parte por operadores. Como se puede ver, hay una pequeña desviación en cada una de ellas. Quiere decir que en estos tipos de mediciones fueron muy lineales, con muy baja desviación. Realmente eran mínimos la cantidad que salía distinto los valores al valor real de la pieza a medir. Eso quiere decir que dentro de que todas las mediciones, o en su caso la mayoría, tanto los que se realizaron los operadores cumplen con la tolerancia que están dentro de su rango. Aunque para hacer un resumen, todo lo que hemos analizado, todo para llegar para el resultado final. Todos los datos, la mayoría de la desviación pues muy mínima. Esto quiere decir que nuestra hipótesis pues se va a cumplir lo que estamos diciendo anteriormente. Hay algunas ocasiones que a veces por no, pues como uno que es nuevo en el uso de Minitab y en tener toda la información recopilada, pues lo podemos usar un asistente. En este caso vamos a usar análisis de sistema de medición, MCA. Vamos a hacer, aquí se elige un sistema de medición, tipo de datos, evaluación o medición. En nuestro caso va a ser una medición. El objetivo es analizar datos. ¿Qué datos vamos a analizar? Pues las mediciones que hicieron los trabajadores, los 4 operadores que hicieron las mediciones a los objetos. Entonces, aquí mismo te dice, estudio R&R del sistema de medición, que es el cruzado, que es que mencioné anteriormente que no hemos utilizado, en este caso lo vamos a utilizar. Operadores, pues partes, aquí tenemos partes, mediciones, pues aquí están mediciones.
Utiliza la versión estándar histórica. Aquí sin ingresar por lo menos un límite. Vamos a aceptar. Bueno, utiliza la versión estándar histórico. Debe lanzar el proceso opcional. Desea evaluar la capacidad del sistema de medición o aceptar rechazar partes de forma exactas. La especificación interior es lo que mencionaba anteriormente, 7.95, 18.05. Vamos a aceptar. Aquí nos dan información, descripción. Para determinar si un sistema de medición puede evaluar el rendimiento de un proceso, usted necesita estimaciones adecuadas de la variación del proceso y la variación de las mediciones. Variación del proceso, compuesta por la variación de parte a parte de la medición. Se puede estimar a partir de una muestra grande de datos históricos o utilizando las partes incluidas en el estudio. Usted ingresó una desviación estándar histórico, así que ambas estimaciones estarán disponibles. Puede compararlas para ver su grado de concordancia. Aunque el número de partes en el estudio 15 cubre el requisito típico de 10, el valor histórico deberá proveer una estimación más precisa de la variación del proceso. Variación de la medición, estimada a partir de las partes se divide el reducibilidad y repetitividad, que es gauge R and R y R. El número de partes y operadores cumple con el requisito típico de 10 partes y 3 operadores. Generalmente esto es adecuado para estimar la repetitividad, pero la estimación de repetitividad es menos precisa. Si el porcentaje del proceso para estimar la reproducibilidad es grande, se recomienda examinar las diferencias entre los operadores y determinar si es probable que estas diferencias se puedan extender a otros operadores. Esto lo que quiere decir es que en el último caso los datos que ingresamos son perfectos, pero al momento de que aumente el proceso para estimar la reproducibilidad va a ser grande. Esto que se significa que cuando más grande existe mayor probabilidad de que para las siguientes mediciones puedan concluir con la misma desviación o incluso más, que serían las mediciones erróneas, se puede decir. Entonces, ya checamos este que nos arrojó, que es similar al otro, pero esto es para el sistema de cruzado. Reciprocidad de interacción por operador por parte, busque puntos o patrones anormales. Casi todos todos están dentro del rango, pero existe una desviación entre ellos. Aquí está, la media va alterando. Rango de repetición en cada prueba, repetitividad. Los operadores y las partes con rango más grandes son menos consistentes. Jesús, María, Pablo y Rosa. Rosa fue más distinta en este caso. Suboperadores: Jesús, Q1, 17, mediana 18, Q3, rango intercuartil, bigotes en 196, 8.5. María, y aquí los demás información. O sea, estudios, desviación. La versión estudio, desviación estándar histórico, tolerancia es 0.1. Interacción operador por parte no era estadísticamente significativa y fue eliminada de la tabla. Estudio R para el sistema de medición, informe del resumen. ¿Puede evaluar bien el rendimiento del proceso? Sí. La variación del sistema de medición es igual a 0.0 de la variación del proceso. Una desviación estándar histórico se utiliza para estimar la variación del proceso. Puede diferenciar las partes afectadas de las afectuosas. La variación del sistema de medición es igual a 21.4 de la tolerancia. Entonces está sí, pero se tiene que configurar porque está entre más o menos. O sea, mayormente está así, pero pues se tiene que mejorar. Fuentes de variación, total de estudio, repetitividad, reproducibilidad. El porcentaje de variación de estudio y la tolerancia. Información sobre el estudio, número de partes de estudio fueron 15, número de operadores en estudio fueron 4 y número de réplicas fueron 3. Las réplicas quiere decir que el número de veces cada operador midió cada parte. Básicamente un operador midió. 4 operadores midieron 15 piezas distintas y la midieron 3 veces. Y en los comentarios, reglas generales que utilizan para determinar la capacidad del sistema.
menos del 10% aceptable, del 10 al 30% es marginal y mayor del 30 es inaceptable. Examine la gráfica de barras que muestran las fuentes de variación. Si la variación total del sistema de medición es inaceptable, evalúe la repetitividad y reproducibilidad para guiar las mejoras. Componente de repetición de cada prueba, repetitividad. La variación que produce cuando la misma persona mide el mismo elemento múltiples veces es igual al 100% de la variación de medición, representa el 0.0% de variación total del proceso. Componente operador. La variación que se produce cuando diferentes personas miden el mismo elemento es igual al 0.0% de la variación de medición y representa el 0.0% de la variación total del proceso. Los valores del porcentaje de variación de estudio y de variación de proceso son iguales cuando usted utiliza el desviación estándar histórico para estimar la variación total del proceso. Por lo tanto, la gráfica de barras solo muestra el porcentaje de variación de estudio. Con esto concluimos esta gráfica, es lo que dice que si cumple las referencias de la referencia a medición en su totalidad están dentro del rango, o en algunos casos, como se puede ver si de reojo, están al borde. Ahora haremos esto mismo, pero un poco más rápido para el siguiente conjunto de datos. Ahora continuamos con el segundo ejercicio, que este es una empresa de manufactura que tiene como objetivo determinar la variación del sistema de medición de una parte de un ensamble que es crítica, y además tiene un índice alto de rechazo de la misma parte. Se realizó un experimento con 3 inspectores, cada uno realizó una medición de 30 piezas, las cuales fueron medidas 3 veces por cada inspector. La especificación diámetro catéter es de 3 milímetros más menos 0.05. Como mencionamos, se suma que sería 3.05 y se resta que sería 2.95. El ejercicio aquí permíteme, déjame confirmar si es este. Sí, aquí están. Porque el anterior era 180, aquí son. Permíteme, aquí son. Ahí está. Ahora, como hicimos en el ejercicio anterior, vamos a ver. Estadística, herramienta de calidad. Crear la hoja. Número de parte. A ver. 30 piezas. Ay, no. Perdón, 30 piezas, número de operadores con 6 inspectores. Y número de réplicas fueron 3. No quiero guardarla. No. Ahí está. No, déjame ver los operadores. Jesús, María y Carlos. Ok. Vamos nuevamente. Esto nos ayuda básicamente para aprender a cómo hacerlo una y otra vez. Que la hoja de estudio de medición. 30. Ok. Jesús. Qué suerte que me llamo así, ¿no? Mi tocayo. Carlos. En este caso, María. Se hicieron 30 números de parte. Se hicieron 3 operadores y cada operador midió 30 piezas 3 veces. Damos a aceptar. Y esto ya queda así. Confirmamos que en total sea 160 piezas. Partes 30. Está más alto es el 30. Más bajo pues obviamente va a ser 1. Operadores 3. Jesús, María y Carlos. Total 270. Se puede ver aquí. Entonces podemos analizar cada parte, los procesos,
los puntos, como mencioné aquí anteriormente, que prepara el estudio, que ya lo hicimos, evaluar la estabilidad, la resolución, la linealidad, determinar R y R, o en este caso, en asistente, análisis sistema de mediciones, tipo de datos son mediciones, objetivo, el objetivo aquí dice, determinar variación del sistema de medición aparte de un ensamble, que es crítica y además tiene un índice alto de rechazo de la misma parte. Realizó un experimento con 3 inspectores, cada uno realizó una medición de 30 piezas, las cuales fueron medidas 3 veces por cada inspector. Tenemos que determinar cuánto es la desviación, ya que es algo muy crítico. Entonces veremos aquí, operadores, vamos aquí en operadores, partes, mediciones, no es orden corrida, permíteme cancelar. Tiene que ser estadística, herramientas de calidad. No, estadística. Vamos a poner parte. Seguimos. Ahorita lo que sigue es estadística, porcentaje estadística. No, permíteme. Statistics pack, normal. Medición aquí, como ven, me equivoqué. Es 1. Siempre me confundo. Pero bueno, al menos están esos videos para apoyarme. Ahí está. Como podemos ver, a diferencia del contrario, hay valores que salen del rango. Lo que queremos ver aquí es qué tan lineal es. En algunos casos podemos ver que se sale. A ver, aquí, observación 58. La prueba falló. La prueba falló. ¿Eso qué quiere decir? Aquí lo que podemos ver es que en los datos hay ciertos rangos que sobresalen. Pero lo que nos importa es que cumpla la campana de Gauss. La gráfica, la probabilidad, igual que la mayoría, hay cierta desviación, diferencia entre ellos, de arriba y hacia abajo. El problema que podemos ver sería aquí, que hay algunos rangos que sobresalen del límite establecido. Siguiendo con lo que estábamos, ahora lo que nos sigue es conseguir el último punto, que con eso nos puede ayudar más fácil con el asistente, como hicimos anteriormente. Vamos, elegir un sistema de medición, tipo de datos va a ser una medición, el objetivo es igual que el anterior, configurar el estudio. Estas son las dos opciones que hay de configurar el estudio, hoja de trabajo del estudio, R y R del sistema de medición, análisis de datos, es lo que vamos a hacer en este caso, estudio RR, sistema de medición cruzado. Le presionamos, como ya presioné anteriormente, va a ser, permíteme, este no es este, no tampoco. A ver, esto como que se mueve, no sé por qué. Igual si presionamos por si las dudas. Aquí está el operador, partes, mediciones, utiliza el histórico 95.0.
Explicación inferior 2.95, la superior 3.05, que es lo que siempre hemos estado usando. Ok, vamos. Eso es lo mismo que la medición pasada. Básicamente dice que se puede estimar parte de una muestra de granizo histórico utilizando partes incluidas en el estudio. Nosotros ingresamos una desviación histórico, así que ambas estimaciones estarán disponibles. Pueden compararlas para ver su grado de concordancia. El número de partes en el estudio esta vez fueron 30, que normalmente se pide 10. Aunque en ese caso, si fueran 10, se hubiera sido mucho mejor para determinar la variación del proceso. La variación de la medición estima a partir de partes se divide en reproducibilidad y repetibilidad. El número de partes y operadores cumple con requisito típico de 10 partes, 3 operadores. Entonces, con los operadores cumplimos el mínimo. Esto es bueno. Entonces, ya cerramos. Se quedó en el otro. Que no puede. Ahora sí. Diagnóstico. Los rangos repetidos de cada prueba. Repetibilidad. Los operadores de las partes con rangos más grandes son menos consistentes. Carlos, María, Jesús. Y las partes que se midieron. Cada color, ¿no? El color verde es Jesús. El color azul es Carlos. Y el color rojo es María. Entonces, de las 30 partes que se midieron, algunos valores muy altos salieron muy altos. Como se puede ver, operador Jesús, parte 4 es igual a 4, parte número 4, rango 0.02. Y aquí la media fue 0.0066. Aquí María. La media, esa es la media, perdón. Esa es la medida de la media de cada punto, de cada parte de las mediciones que se hicieron. Ahí están las mediciones que hizo María, el rango. Aquí, entonces, en algunos casos, algunas piezas fueron muy altas. Grupo de operadores Carlos. Lo más bajo fue 2.99, la mediana fue 3. Y el Q3, el rango más alto, fueron 3.0025. Aquí el número de muestras fueron 90. Grupos operadores María 2.99, 3.0025. Y Jesús 2.99. La mediana fue 3, el Q fue 3. Entonces la mayoría de sus medidas fueron entre 2.98 y 3.01. Nuevamente los valores. La división estándar, el porcentaje de estudio y la tolerancia. Total de estudio fueron 23.29, la repetitividad fue 23.9, la reproducibilidad fue 0, capacidad 0, parte 95, 100, tolerancia 57. La interacción en el operador por parte no era estadísticamente significativa y fue eliminada de la tabla. Y el último, que es donde nos dice toda la información, lo más importante. Me lo pongo en grande. Ahí está. ¿Puede evaluar bien el rendimiento del proceso? Sí. La variación del sistema de medición es igual a 0.0 de la variación del proceso. Una desviación estándar histórica se utiliza para estimar la variación del proceso. Puede diferenciar las partes aceptables de las defectuosas. La variación del sistema de medición es igual a 23.2% de la tolerancia. Fuentes de variación, total de estudio, barra grupo comercial de variancia, porcentaje es igual a porcentaje de tolerancia, componente de variancia, total de estudio. El valor fue 23.1884. Repetitividad 23.1884. La información, para resumirlo, pues este es un resumen, como dice, las 30 réplicas, número de veces que cada operador midió cada parte. Entonces, aquí nos pide
La variación, el sistema de la otra parte no está más crítica, además tiene un índice alto de rechazo de la misma parte. Se realizó un experimento con 3 inspectores, cada uno realizó medición de 30 pesos. Las cosas fueron medidas 3 veces por cada inspector. Especificación de diámetro catéter 3 milímetros más o menos 0.0 milímetros. Entonces, ya vamos a concluir de aquí esta gráfica. A ver, ¿dónde están? En conclusión, la mayor valor están dentro del rango. La variancia es muy mínima. Entonces, tenemos que revisar que cumple la variación. Permíteme. No, este no es. A ver, este tampoco. Ahí está. Hay ciertos mínimos, hay ciertos rangos mínimos que se pueden variar y que se sobresalen. Bueno, no sobresalen en comparación de las otras, pero están dentro de los rangos de tolerancia. Esto quiere decir que la mayoría de las mediciones que se hagan a futuro estarían dentro de, pues, del rango permitido. Ahora sigue los diagramas de correlación. Al igual que los histogramas, los diagramas de correlación son una representación gráfica que muestra la relación de una variable con respecto a otra, aunque esto no tiene por qué ser una relación causa y efecto. Se relaciona el desempeño de una característica de interés con factores de causa potenciales. El objetivo es ayudar a entender las causas potenciales de variación como respuesta y explicar cómo cada factor contribuye a esa variación. Esto se consigue mediante relación estadística de la variación en la variable dependiente con una variación de la variable causa o independiente y obtener el mejor ajuste al minimizar la desviación entre lo predictivo y la respuesta real. Método del valor P, la probabilidad. Si el valor P es menor o igual que el nivel de significancia, se concluye que existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de la correlación lineal. Es algo que esto es una definición similar a lo que estamos llevando. Bueno, es lo que hemos llevado con histogramas, también que hemos llevado también anteriormente con el método de R y R. Si el valor de P es mayor que el nivel de significancia, se concluye que no hay evidencia suficiente para sustentar la afirmación de la correlación lineal. El valor de confianza 95, que es igual a 0.95. Nivel de significancia es igual a 1 menos valor de confianza igual a 5%, que es 0.05. Valores de confianza comunes 90, 95, 90 y 99. Nivel de significancia comunes. Pues aquí, como se pueden ver, aquí es la diferencia en significancia. Eso quiere decir que lo que nosotros proponemos al principio, si el valor, si la P que conseguimos al final es mayor que el 5%, eso quiere decir que lo que propusimos al principio ya no se puede sustentar, ya no es validable. Eso quiere decir que se tiene que tomar la otra hipótesis. Aquí, para crear un diagrama, bueno, perdón, aquí está inconcluso. El método, entonces, hay dos tipos de, pues, la afirmación es que al principio, pues, que la respuesta, que es cuando cumple, que está dentro de sus valores, la que no cumple es la que está fuera de sus valores. Básicamente es que si con los cálculos, si queda dentro, quiere decir que, pues, está bien. Y si no, o sea, que está bien lo que nos estamos haciendo, la predicción que estamos haciendo. Y si no, pues, si queda fuera es porque no, se tiene que tomar de que esto no cumple. Para crear un diagrama de correlación, hacemos la recolección de datos, necesitamos un conjunto de datos que tenga al menos dos variables numéricas. Cálculo de correlación, se calcula la correlación que varía entre -1, correlación negativa perfecta, y +1, correlación positiva perfecta. Un valor cercano a 0 indica que no hay correlación. Visualización, se representa gráficamente por la representación de varias variables, usualmente en un gráfico de dispersión, scatterplot. ¿Qué tipo de diagrama necesitas? Diagrama de dispersión, si son dos variables, matriz de correlación, si son muchas variables en una tabla de correlación.
tipos de correlación, correlación positiva y negativa. Básicamente que el punto de origen va hacia el lado positivo, negativo positivo, eso quiere decir que va positivo. Si inicia de un punto alto y va en caída, en picado, eso quiere decir que no, que es una correlación negativa. Ahora empezamos con el primer ejercicio. Una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si la temperatura de la soldadura en la máquina de impresión es un factor que afecta a su principal defecto en su proceso, el cual es corto por soldadura. Hay que realizar un diagrama de correlación y determinar el coeficiente de correlación con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos en los cuales se tomó la temperatura promedio de las máquinas y los defectos resultantes de cortos por soldadura. Ahí está, podemos ver, ya que abrimos la gráfica de cortes por soldadura, la gráfica del archivo, Minitab, podemos ver que aquí están los días, la temperatura promedio de las máquinas y los defectos. Entonces, como podemos ver, se tomó la muestra de 125 días, se tomó el promedio de la temperatura de las máquinas esos días y los defectos que se hallaron. Entonces, lo que tenemos que hacer es determinar la gráfica, es determinar qué correlación existe entre estas dos. Para hacerlo vamos a ir a estadística básica. La correlación. Vamos a tomar la temperatura, defectos, cuando está bien, aceptar. Correlación de Pearson, valor de P. El valor de P, como mencionamos anteriormente, ¿dónde está? A ver, permítanme. Aquí está. Si el valor de P es menor o igual que el nivel significancia, concluye que existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación a correlación lineal. ¿Esto qué quiere decir? Que en nuestro caso, el valor de P es muy inferior al 0.05 que normalmente se usa. Esto quiere decir que en nuestra teoría que teníamos principal, la hipótesis que tenemos principal, se puede sustentar, o sea que sí es válida en este caso, que es lo que piden. Lo que nos quedamos fue que la correlación de valor de P es mínimo. Entonces, nuestra gráfica, pues, bueno, nuestra teoría queda dentro, así que se puede sostener. Aquí la correlación de Pearson 0.899. Como aquí se puede ver, aquí está. Es de 0.8, eso quiere decir que está aquí entre moderado y fuerte. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que sí existe correlación entre los días, entre la temperatura y los defectos. Entonces, pero pues así, con solo esto no lo podemos comprobar. Entonces, tenemos que asegurar realmente si existe, cuál es la verdadera correlación que existe entre ellos. Ahora vamos a crear una gráfica de dispersión. Vamos, gráfica de dispersión con regresión. ¿Esto qué quiere decir? Eso quiere decir que vamos a mostrar la línea en la que cuál sería un punto perfecto entre los dos valores. Que aquí, como siempre, me equivoqué. Que hará como blooper. Entonces aquí va primero defecto. Temperatura. Hasta aceptar. Aquí está, ahora sí. Puedo ver que mientras más la temperatura aumenta, aquí está el rango de los defectos. Ok, perdón. Ahorita como podemos ver, sí hay una correlación, porque mayormente hay un aumento de temperatura, se registra más defectos. Otra herramienta la cual podemos utilizar para llegar a una mejor conclusión. Minimizamos en el asistente.
Aquí hacemos análisis de regresión. Número de variables. Aquí en este caso solamente una variable, que es igual que la anterior, serían los defectos. Empezamos. Aquí creo que me equivoqué. Lleva temperatura. No. Aceptar. Ahí se va a generar todas las. Ahí está. Ahora sí. Como se puede ver, como mencioné anteriormente, primero, es que esta prueba es que la P resultó ser mucho menor que el 0.05 del valor. Esto quiere decir que cumple. Esto quiere decir que nuestra hipótesis al inicio resulta que esta prueba, nuestra hipótesis inicial es que si existe una relación, es que es cierta y se puede sostener con estos datos que tenemos. Si no cumpliera, estaría entre este rango. En este rango ya nuestra teoría ya no sería sustentable y en ese caso, disculpen, tendríamos que hacer un reanálisis de datos. Es estadística científica. El porcentaje de variación explicado por el modelo. El modelo de regresión puede explicar el 80.87 de la variación en defectos. La ecuación positiva R es igual a 90 indica que cuando la temperatura aumenta, defectos también tienen que aumentar. Eso fue que estábamos mencionando anteriormente con la otra gráfica. Pero aquí queda más a detalle. La ecuación ajustada para el modelo lineal que describe la relación entre Y y X es Y es igual a menos 40.36 más 1.18X. ¿Eso qué quiere decir? Que cada vez que en cada temperatura que debemos encontrar, simplemente tenemos que sustituir la X por la temperatura que queramos, 40, 24, 36, y con ese valor nos dará un resultado de los defectos. Aquí está. Regresión de efectos de temperatura. Es la misma gráfica. Pero aquí en los puntos que nos marca, es aquí como esos residuos grandes. Eso quiere decir que hay más diferencia, hay más defectos detectados de diferencia en la temperatura cuando está aproximadamente 30 grados. Aquí los tengo el poco común, estos fueron los poco común, residuo grande y X poco usual. Quiere decir que se detectó más cantidades, una única parte resultó más altas cantidades. Regresión de efectos de temperatura. Residuos grandes, curvante fuerte, conglomerados, variación. Aquí buscando patrones se puede indicar problemas con el modelo de regresión. La idea es los puntos que se ubiquen aleatoriamente a ambos lados del cero, identificando cualquier residuo grande que pueda tener una fuerte influencia sobre esta línea. Aquí lo que tenemos que ver es que cuando hay un punto aquí, tenemos que buscar un punto que haya igual del otro lado, que es la desviación que existe, que la tolerancia que existe, más valores de allá, más arriba del punto normal de la media y abajo de la media. Estamos. Aquí muestra cada punto. Más o menos los que están correctos serían los que están dentro de ese rango. Los que están afuera son, como se pueden ver, estos puntos. Aquí podemos checar perfectamente todos los datos de esta tabla. El siguiente. Y aquí está una descripción más a detalle. Su muestra es suficientemente grande para obtener una estimación precisa de las fuerzas de radiación, que usamos la muestra de 125 días. Residuos grandes, 5 puntos. Los datos tienen residuos grandes y no son ajustados adecuadamente por la ecuación. Estos puntos aparecen marcados en rojo en las gráficas, que fueron los puntos que recalqué anteriormente. Valores de X poco comunes fueron 5. Los datos que tienen valores de X poco comunes, lo que puede causar que la línea ajustada se acerque más a los puntos poco comunes y se aleje de otros puntos. Estos puntos aparecen marcados en rojo en el informe de selección del modelo. Usted puede colocar sobre un punto o utilizar una función de destacado en Minitab para identificarse las filas de la hoja de trabajo, puesto que los datos poco comunes pueden tener una influencia fuerte en los resultados. Trate de identificar la causa de su naturaleza poco común. Básicamente que en esos puntos hay algo que está interfiriendo, por lo cual hace que los valores sean muy arriba o muy abajo. Aquí, lo normal, normalidad. Debido a que usted tiene por lo menos 15 puntos de datos, la normalidad no representa un problema. Si el número de puntos de datos es pequeño, los residuos no están normalmente distribuidos, el valor puede utilizado para determinar si existe una relación significativa entre X y Y, pues ya no ser exacto. Eso quiere decir, si la muestra es muy pequeña y muy pocos valores,
el valor de P podría variar y no puede ser muy exacto. Como en este caso agregamos varios valores, sí resulta ser muy preciso y aparte está nuestra hipótesis es altamente sustentable. El informe de selección del modelo muestra un modelo alternativo que puede ser una mejor opción. Usted debe evaluar el ajuste de los datos y el modelo de acuerdo con sus metas. Observe la gráfica de línea ajustada para asegurarse de que la muestra cubre adecuadamente el rango de valores de X. El modelo ajusta adecuadamente cualquier curvatura en los datos. Evite un ajuste excesivo. Eso quiere decir que no hagamos una línea. Se puede hacer una línea, ahorita lo voy a mostrar, una línea curvatura con curva para que entre más los rangos. Si nosotros ajustamos excesivamente eso, se perdería algunos valores. Ahora, permíteme ver de todos estos puntos. No, ese no es. No, aquí está. Es este. Dice, usted selecciona un modelo lineal, pero el modelo cuadrático tiene un término cuadrático significativo y un R cuadrado ajustado mayor. En su lugar, considero utilizar el modelo cuadrático. Eso es lo que nos decía la otra conclusión, la conclusión que nos da Minitab, de que si usamos esta curvatura, más valores estarían dentro de este rango y favorecerían más los datos que tendríamos. Pero en este caso no es necesario, o al menos yo lo veo que no sea tan necesario, porque así podrían variar las conclusiones que tenemos ahorita. Además de que ya hicimos la correlación de que sí existe algo que si existe de que con que mayor aumente la temperatura, mayor podrían ser los errores que se detectan. Entonces esto quiere decir, mi conclusión, pues esa es la conclusión. Sí hay valores. Entonces ahora seguimos con la siguiente. Ahora sigue el siguiente ejercicio, que es: en una empresa se producen tarjetas electrónicas. Requiere analizar si el nivel de succión, presión de vacío medido en megapascales, MPa, de sus máquinas de montaje es un factor que afecta su defecto de componentes alineados. Realizar un diagrama de correlación y determinar el coeficiente de correlación con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos en los cuales se tomó el nivel de succión promedio de las máquinas de montaje y los defectos resultantes de componentes alineados. Aquí ya tengo abierto el Minitab. Aquí tenemos los días, son 125, la succión, presión en vacío en megapascales y números de efectos desalineados. En este caso, vamos a revisar estadísticas de correlación. Estamos olvidando variables. Succión a vacío MPa y número de efectos desalineados. Correlación de Pearson. Ahí está. Aquí está. Correlación de Pearson es menos 0.930 el valor de P. Eso quiere decir que, como el anterior, el valor de P sí ayuda a sustentar que existe una relación. La correlación de Pearson menos 9.30 es que la correlación es fuerte. Entonces, ahora vamos en gráfica. Gráfica de dispersión con regresión. Aceptar. Variable X. Aquí solamente que en este caso el número de efectos alineados ahora va a ser negativo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, negativo que es descendente básicamente, que es como la otra gráfica que vimos. Aquí está, que la correlación es negativa. Es distinto al otro. Regresamos, lo guardamos. Ya para esto ser un poco más rápido porque expliqué todo lo demás en el ejercicio pasado. Hacemos de regresión. Un número de variables sobre una variable, una regresión simple. Con una Y va a ser la succión del número de efectos. Una X succión presión. Y lineal. Aceptamos. Aquí está. Gráfica de línea ajustado que mencioné anteriormente, que para sacar un número de la succión de presión en vacío tenemos que sacar la X. Ponemos aquí entonces estuvimos por la X
ya se multiplicaría por 50.90 y se restaría el 208.4. Aquí existe una relación entre y y x. La respuesta es sí, porque vemos que la p es menor de 0.05, es incluso menor de 0.001. Eso quiere decir que nuestra hipótesis inicial es muy sustentable. El porcentaje de variación explicado por el modelo. El modelo de regresión puede explicar el 86.33% de variación en el número de efectos desalineados. Esto puede decir que básicamente hay correlación y explica el por qué hay defectos desalineados. Correlación entre y y x. Negativo perfecto. La correlación negativa es menos 0.33, indica que cuando la succión presión vacío aumenta, el número de efectos desalineados tiende a disminuir. Es decir que al principio si hay menos va a aumentar y si hay más es hay menor. Es por eso que se refiere. En la respuesta en el video anterior, esta gráfica iba del 0 inicial hacia la derecha hacia arriba, iba en modo ascendente, estaba en modo descendente. Por eso aquí la relación da 0.93, que esto quiere decir básicamente que va hacia abajo. Entonces con que más aumente, más fallas, más con que más aumente, menos va a disminuir, menos defectos va a tener esta pieza. Caso contrario al otro, que con que más aumentaba, más errores se va a tener. Regresamos. Esta gráfica, que hay pocos números más grandes. Aquí expliqué igualmente que haciendo un modelo cuadrático nos podría mejorar un poco la gráfica. Y tendríamos un término cuadrático significativo en R. Aquí vemos la relación que hay entre arriba y abajo. Hay residuos grandes, hay una curvatura que puede ser más o menos así como explica. Hay unos valores conglomerados y una variación que está desigual. Vamos a ver este valor aquí, este aquí y estos dos de acá. Está más o menos dos valores x y pronosticada para los siguientes. Aquí está la descripción. La cantidad de datos muestra suficientemente. Los datos pues son los 125 que usamos los iguales del ejercicio anterior. Datos poco comunes, aquí hay residuos grandes. 6.2 datos tienen residuos grandes y no son ajustados adecuadamente por la ecuación. Los puntos aparecen marcados en rojo en las gráficas, que son puntos que vimos anteriormente. Los valores de x poco comunes son 2. Datos que tienen valores de x poco común, lo cual puede causar que la línea ajustada se acerque más a los puntos poco comunes al eje de otros puntos. Eso quiere decir que pues la línea, como hicimos recta, va a haber algunos valores que van a estar más alejados de otros. Debido a que usted tiene por lo menos 15 puntos de datos, la normalidad no representa un problema. Si el número de puntos de datos es pequeño y los residuos no están normalmente distribuidos, el valor de P utilizado para determinar si existe una relación significativa entre X y Y pues ya no ser exacta. El informe de selección modelo muestra un modelo alternativo que pudiera ser una mejor opción. Usted debe evaluar el ajuste de los datos y el modelo de acuerdo con sus metas. Observe las gráficas de línea ajustada para asegurarse de que la muestra cubre adecuadamente el rango de valores de X, el modelo ajusta adecuadamente cualquier curvatura de datos y la línea se ajusta probablemente al interés especial. O sea, el interés es saber la correlación que existe. Vemos que existe correlación con que más aumente la línea, más aumente la succión presión, menos efectos va a haber. Esto es lo que necesitamos saber para básicamente llegar para poder solucionar los problemas que tiene de defectos. Entonces básicamente para que no haya defectos tenemos que aumentar la succión presión vacío en megapascales. Ahora sigue el diagrama de causa-efecto de Ichikawa. El diagrama de causa-efecto de Ichikawa, también conocido como el diagrama de pescado o fishbone, es un método gráfico que se usa para efectuar un diagnóstico de las posibles causas que provocan ciertos efectos. Se usa para analizar las relaciones causa y efectos y facilitar solución de problemas desde el síntoma, pasando por la causa hasta la solución. En este diagrama se representan los principales factores causas que afectan la característica de calidad en estudio como líneas principales. Se continúa el procedimiento de subdivisión hasta que estén representados todos los factores factibles identificados.
básicamente es un diagrama que se llama fish porque ahorita lo van a ver más adelante, que es una línea recta que representa el problema y hay varias pequeñas líneas alrededor de ella como forma de un pez que se dividen como subdivisiones sobre los problemas que causan ese mayor problema mayor. Aquí el primer ejercicio es una empresa electrónica que produce tarjetas electrónicas requiere analizar su principal defecto en su proceso de impresión de soldadura, el cual es corto por soldadura. Tenemos que realizar un diagrama de causa-efecto para analizar las posibles causas que puedan generar el defecto. Aquí está. Entonces vamos. Como podemos ver, manos de obra, entrenamiento y disciplina, máquina Turing, persona on stealth. Todos los problemas que puede ver. Aquí están. Temperatura no controlada, no alta. Ahora, para sacar el catfish, podemos estadística. El fishbone, perdón. Catfish es un pez gato. ¿Qué herramientas calidad? Causa y efecto. Aquí está en columna. Aquí causas, personal. Aquí los tenemos. Aquí tenemos aquí tenemos todos los datos. Y aquí tenemos las columnas, las causas de etiqueta. Así que no sé cómo es esta tabla más grande, pero causas por mano de obra, personal, mano de obra, personal, subtema, causa de entrenamiento, disciplina. Entrenamiento y disciplina. Aquí no tenemos disciplina, pero tenemos entrenamiento. El otro disciplina lo tenemos, así que lo dejamos en blanco. Columna, máquinas. Máquina Turing. La impresora, tenemos aquí impresora. En columna, estamos buscando un horno. Aquí está el horno. Stencil. Aceptar. Material. Soldadura, componente PC. Soldadura. Componente PCB. Básicamente todos los datos que tenemos que llenar. Esto va a tardar un poco más, pero se va a hacer. Métodos. Aquí está. Aceptar. Y aquí. Mediciones. Calibración. No, aquí no está aviso. Visómetros. Calibración servida como presión. Inspección. Viscómetro. Medio ambiente. Dar doble clic para seleccionarlo bien porque luego no. ¡Ay! ¡No! Me falta un dato más. Vamos a hacer esto nuevamente. Nos deseamos guardar. Estadística. Herramientas de calidad. Causa y efecto. Ya por suerte todo quedaron grabados. O quedaron aquí. Temperatura. Y no hay humedad. Entonces damos a aceptar. Título. Efecto. El efecto, ¿cómo se llamaba? Corto por soldadura. Ahí. Está. Ahora se va a crear. Según yo está correcto. En caso de efecto hacemos en grande. Aquí como podemos ver, cortos por soldadura.
es por entrenamiento, por componentes, es el personal, el material. Todos los datos aquí explican todo lo que pusimos en la tabla, aquí lo representa en un diagrama de causa y efecto. Todo esto puede llegar, es básicamente para identificar las fallas, los errores que pueden haber y para tener más en claro qué es lo que hace que una cosa llegue a otra. Medio ambiente, métodos, máquinas, mediciones, material personal. Algo sencillo, algo fácil, llegamos a la conclusión que cualquiera de estos puede llevar a una causa de efecto final que sería el corto por soldadura. Ahora vamos a ver la siguiente gráfica. Ahora el segundo ejercicio es: la empresa electrónica que produce tarjetas electrónicas requiere analizar su tercer principal defecto en su proceso de montaje de componentes, el cual es el componente desalineado. Tenemos que hacer un diagrama como anterior de causa y efecto para analizar las posibles causas que pueden generar el defecto. Aquí ya tengo el archivo con toda la información en Minitab. Como podemos ver, es similar a lo anterior: mano de obra, máquina Turing, material, método, entrenamiento, montaje, armadura, boquilla, componente, setup, calibración, difracción y iluminación. Entonces, seguimos el mismo ejemplo de anterior. Vamos a estadística, herramientas de calidad, causa y efecto, columna, causas personal, mano de obra, subíndices, entrenamiento y disciplina. Aquí está entrenamiento, no hay disciplina. En los datos no hay disciplina, así que vamos al siguiente paso. Aceptar. Columna, máquinas, máquina tuning, subíndice, montaje, que dice alimentado, boquilla, aceptar, material, componente, setup. Seleccionar bien porque ahorita no se escucha los clics que doy varios clics. Métodos, método, subíndice, setup y el otro. Bueno, ahora máquina, material, medición. No hay librería, entonces vamos a aceptar. Mediciones, medición, subíndices, calibración, precisión. No hay precisión, ¿dónde está? Calibración, calibración. Medio ambiente, ambiente, medio ambiente, columna, vibración e iluminación. Aceptar. Está. Efecto, aquí lo decía anteriormente, componente desalineado. Ahí está. Vamos a crear la gráfica. Bueno, aquí está. El problema nos dice realizar un diagrama de causa-efecto para realizar posibles causas que pueden generar defecto. Aquí están. Mediciones no realizadas, va a ser eficiente, calibración, precisión, eso se requiere. Iluminación, se requiere una cámara de reconocimiento, la vibración en el conveyor de la máquina, los materiales no haría contacto, componente, calibración, parámetro eficiente, de precisión. Básicamente estos son los puntos los cuales estos generan el problema que es el componente desalineado. Desgaste incorrecto, desgaste de calibración, vacío de setup, calibración, parámetros deficientes en setup, en parámetros eficientes con el PCB, mediciones no realizadas, deficiente. Que eso terminaría el segundo diagrama. Un diagrama de Pareto, que es ahorita el último tema que nos sigue. Un diagrama de Pareto es un gráfico de barras que se utiliza para mostrar la distribución de frecuencia en diferentes categorías, de tal manera que las barras estén ordenadas de mayor a menor. El propósito principal de un diagrama de Pareto es identificar las causas principales o los factores más significativos en un conjunto de datos.
basándose en el principio de Pareto, que establece que aproximadamente 80% de los defectos provienen del 20% de las causas. Pasos para crear un diagrama de Pareto. Recolección de datos. Tienes que tener categorías o factores con sus frecuencias o cantidades. Por ejemplo, categoría de defectos, tipo de errores, problemas reportados, etc. Ordenar los datos. Ordena las categorías de mayor a menor frecuencia. Calcular la frecuencia acumulada. Suma las frecuencias de las categorías en orden descendente. Crear el gráfico. Las barras representan la frecuencia de cada categoría. Una línea de la frecuencia acumulada que va desde la categoría con mayor frecuencia hasta la menor. Y el eje secundario. En algunos diagramas de Pareto se usa un eje secundario para mostrar la frecuencia acumulada como un porcentaje del total. Ahorita vamos a ver el siguiente ejercicio, que es el primero, que es una empresa electrónica que produce tarjetas electrónicas requiere analizar su proceso de SMT, Surface Mounting Technology, de sus 3 meses anteriores para llevar a cabo la reducción de dichos defectos en un 50%. Mediante la aplicación de un proyecto basado en metodología Six Sigma, se tiene que realizar un diagrama de Pareto con los siguientes datos y determinar cuáles son los mayores problemas en los cuales se debe enfocar para mejorar la calidad. Ya los datos los tenemos abiertos aquí en Minitab, proceso SMT. Como podemos ver, se acomoda por fecha, por defecto y la cantidad. Está desde el 3 de octubre. Permítanme, está desde el 3 de octubre del 2016, hace ya casi 9 años ya. El tiempo pasa bastante rápido. Hasta diciembre, hasta el 29 de diciembre. Entonces ahora lo que tenemos que hacer nosotros es crear una gráfica de Pareto, el cual identifique cuáles son los mayores problemas, bueno, en este caso defectos, el cual afecta mayormente a los procesos. Entonces vamos a estadística básica, herramientas de calidad, diagrama de Pareto. Seleccionamos los atributos en opciones, título, aquí vamos a poner título, vamos a poner defectos en 2016, aceptar. Combinar defectos restantes en una categoría después de este porcentaje, 95%. Vamos a aceptar. Y aquí está esa gráfica de Pareto. Ahí está. Está cargando, está cargando. Ya me puse para editar algo, pero pues... Aquí está. Tributos. Bueno, como podemos ver en esta gráfica, los defectos que ha habido en 2016. Aquí va la gráfica Pareto va aumentando, la línea se va acumulando hasta llegar al 100%. La mayoría de los errores, en este caso, es corto por soldadura. Ese es uno de los mayores problemas. El ausente, el desalineado, la soldadura refluida, soldadura insuficiente y el levantado. Los otros son las demás categorías que entran, pero son muy mínimas. Entonces en este caso no hay necesidad de por qué enfocarse en ellos. Lo que tenemos que enfocarnos más es en estos 5. Y probablemente el levantado. Entonces lo que tenemos que ver es que el porcentaje va subiendo. Los primeros 21, 19, 17 y así se va sumando, como ven aquí abajo. El acumulado, el principal es el 21. Luego aquí aumenta, el 19 aumenta a 41, 58. Vemos que cada más o menos el aumento es entre 20, 21%. Entonces ya es, a partir de aquí el aumento es mínimo, disminuye básicamente en un 14%. Entonces, lo que deberíamos estar, los problemas que debemos, en los defectos que debemos de enfocarnos, será mayormente en los primeros 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y si requiere, aunque no lo veo tan necesario, yo sería levantado.
que el valor son 340. Entonces, ahorita en esta gráfica, pues esa es la conclusión. Tenemos que enfocarnos en esos 6 puntos, si se requiere. Como ven, se va acumulando hasta acá, los otros llegan al 100%. Si se requiere, si lo ve necesario. Ahora vamos con el otro problema. Ejercicio 2. Una empresa de inyección de plástico requiere analizar su proceso del último mes. Para mejorar la calidad de su proceso, se debe realizar un diagrama de Pareto con los siguientes datos y determinar cuáles son los mayores problemas en los cuales se debe enfocar para mejorar la calidad. Vamos a ver los datos. Aquí tenemos los siguientes datos, las fechas, la que se dice, los defectos y las cantidades. Entonces, van a ser igual un montón de datos. Vamos en estadística, herramientas de calidad y diagrama de Pareto. Defectos, datos a atribuir, frecuencias en cantidad, la opción A. En este caso lo vamos a poner combinar. Vamos a ponerlo combinar. ¿Por qué? Porque como vieron en el anterior, ahí decía otros. Esos otros son los que pasaban por encima de ese 95%, como se mostraba en la parte de abajo. Entonces en este caso vamos a ver más a detalle cuáles son los defectos. Entonces vamos a dar a aceptar. Y aquí está en el diagrama de Pareto. Entonces, el diagrama de Pareto dice que abarca un casi 30%, el 29.3%. El 29.3% significa que son malformaciones, coloración incorrecta, huecos, rebaba excesiva, marcas negras, acabado incorrecto. Entonces, la mayoría de los problemas que nos vamos a fijar, como podemos ver, son en estos tres. Yo lo veo más necesario solamente en estos tres, que son malformaciones, coloración incorrecta y los huecos, que es un 29, es un 26, o probablemente estos dos, porque de aquí ya se disminuye más de la mitad. Entonces, sería más del 50. Entonces, pero si queremos llegar a un buen punto, serían 81. Hasta aquí, después de aquí ya sería un 10%, 5%, 98% y el 100%. Hasta aquí sería, donde sería en rebaba excesiva, en rebadas excesivas. Entonces serían estos 4. Con estos 4 se deben enfocar para que se llegara a disminuir los defectos. Encontrar posibles soluciones. Y como se puede ver, la línea acumulada. La acumulada llega al 1024, que es aquí, se va llegando hasta acá. Lo último que se sumó fueron los 1024. Aquí empieza con 329, 630, 77. Perdón, la estoy señalando como se puedan ver. Aquí el primero es 329. Aquí en la siguiente, si se carga, 630. Aquí donde están los huecos, 737. Aquí donde llega en rebaba excesiva, llega 919, 1031, 1076. Entonces ya después del cuarto, que son rebajas excesivas,